Dibujemos una rosa. Me gusta comenzar haciendo un círculo como referencia para la base de la flor. Luego podemos comenzar a dibujar un poco más arriba los pétalos centrales, que se unen como con una forma de espiral hasta el centro. Hay rosas muy abiertas en las que se pueden distinguir muchos pétalos y otras un poco más cerraditas. Te recomiendo buscar una fotografía o imagen de referencia con la que te sientas a gusto para dibujar. Yo estaré dejando la referencia que utilicé con la lista de materiales al final de este video. Algo característico de las rosas es que cada pétalo va envolviendo parte del centro y del pétalo anterior. Y a medida que se alejan del centro, son cada vez más abiertos. Recuerda que cuando estamos haciendo el boceto sobre la pizarra, hacemos muy poca presión sobre la superficie para que nos resulte más fácil corregir. Cuando estemos conforme con nuestro boceto, procedemos a borrar las líneas guía. Puedes utilizar un borrador o una toallita seca. Ahora sí, procedemos a aplicar el color con nuestros pasteles secos. Te recomiendo buscar 2 o 3 tonos de color para tu flor. Utilizaremos los tonos más claros para las áreas que reciban mayor luz y los tonos más oscuros para las áreas de sombra. Si deseas colorear tu rosa de rojo, por ejemplo, te recomiendo buscar para las áreas de luz un color análogo como el naranja o el amarillo y aplicarlos con cuidadito. Acá puedes ver que comencé con la base de color aplicando el tono más claro en las áreas donde pude identificar según la referencia que la flor recibía más luz y continué con un tono un poquito más intenso para la parte interna de los pétalos. Una vez aplicada la base de color, procedemos a difuminar intentando unificar los dos tonos de color, que queda una transición bien bonita entre un tono y otro. Recuerda hacer esto con suavidad para que se mantenga la mayor cantidad de pigmento posible sobre la pizarra. Algunas veces, dependiendo del color que estemos utilizando o de la superficie en la que estemos trabajando, será necesario darle una repasadita a los colores para que queden aún más intensos. Como yo estoy trabajando en una superficie muy pequeñita, se pierde un poco la división entre los pétalos. Pero te recomiendo, si estás trabajando en una superficie más grande, intentar conservar un espacio negro entre una sección y otra de tu dibujo. Esto te ayudará a acentuar los contornos del mismo y los puedes utilizar también como sombra. En el video anterior te mostraba cómo acentuar las sombras utilizando un borrador o un difumino. En este caso quería mostrarte que podemos hacer lo mismo utilizando pastel seco negro y un hisopo. Lo más importante es que puedas comenzar con los materiales que tienes a la mano. Para ir finalizando, vamos a acentuar las áreas de luz en los bordes de los pétalos con una tiza blanca. Debo confesar que las rosas era el tipo de flores que me intimidaba dibujar al principio. Creo que porque son las más conocidas y las que más se utilizan para los obsequios. Pero como la mayoría de las cosas, lo más importante es atreverse. Si a ti también te da un poquito de miedo, te invito a atreverte y a hacerlo con mi compañía. Me encantaría poder ver el resultado de tu dibujo. Recuerda guardar este tutorial, seguirme si aún no lo haces y compartirlo para que pueda llegar a más personas. De antemano agradezco tu apoyo. Teniendo lista la parte principal, que es la rosa, podemos agregar color, agregar algunas hojitas para darle más vida a nuestra flor. Recuerda, aplicamos la base de color, unificamos con nuestros deditos y acentuamos las áreas de luz y de sombra. Y finalizamos limpiando un poco los bordes con un borrador.
Esta fue la referencia que utilicé y estos los materiales. Si llegaste hasta acá, muchas gracias y feliz día.